Hola, muy buenas tardes a todos. Aprovechando de que en este mes de septiembre hay dos efemérides departamentales, quería hablarles sobre el tema de lo que es la identidad, tanto identidad nacional o puede ser, sobre todo en este caso, identidad regional, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad regional o las identidades en general de los pueblos, de las sociedades, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es que esto de las identidades es una cuestión que se construye. Las identidades no son tan naturales o no es tan natural el hecho de que tú te sientas parte de un pueblo o que tengas una identidad definida. Eh, por ejemplo, en este caso de Cochabamba o de Santa Cruz, que es en septiembre que tienen sus aniversarios. Entonces, no es natural que tú te sientas de cochabambino o que te sientas cruceño, ¿no? No es tan natural, es una cosa que se construye, es una cosa que normalmente pasa, no es que es una cosa especial de Cochabamba o Santa Cruz, estoy hablando en general de todo el mundo, son identidades que se construyen. ¿Y por qué se construyen? Porque normalmente nuestro pasado, o lo que nosotros entendemos lo que es nuestro pasado, es un cuento, es una narración, es un relato que nosotros tenemos. Nosotros no podemos ser muy jóvenes y no haber vivido ese pasado. Obviamente tampoco hemos vivido los siglos hacia atrás, ¿no? Entonces todo eso nos viene como un relato. Entonces hay alguien que hace ese relato, ¿no es cierto? Hay un historiador, pero no solamente puede estar en un libro de historia ese relato, está en una canción, está en un cuento, está en la literatura, está en una película, ¿no es cierto? Hay muchas formas de presentarse ese relato de nuestro pasado. Entonces, ese relato se construye. ¿Por qué? Porque nadie puede acordarse exactamente de todo lo que pasó, ¿no es cierto? Una persona mayor se podrá acordar de algo, pero no se acuerda de todo, porque además la memoria es frágil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son estos relatos que tú les puedes poner play otra vez a la película y otra vez te dan el relato, no tienes ningún problema, no es una cuestión de tu memoria, sino que ya está hecho ahí, o puedes volver a leer un libro y ya tienes ahí el relato, es mucho más eficiente. Y ese relato es en el que en realidad construye la memoria del pueblo, construye la memoria de la gente. Entonces, por eso es importante saber que esas identidades son construidas, ¿no? Y entonces, ¿quién las construye? Normalmente el que las construye normalmente es una élite, es la clase gobernante, la clase dominante de un lugar, de un pueblo, de una ciudad, de un país, ¿no? Es esa clase gobernante la que construye este relato. ¿Por qué? Porque para que tú este relato lo difundas a todo el pueblo y todo el pueblo conozca ese relato a través, ya digo, de un libro de historia, de una película, de una narración, de un cuento, de lo que sea, necesitas tener control de esos medios de comunicación, necesitas estar en esos medios de comunicación para llegar a la gente. Y esos medios de comunicación son escasos y no todo el mundo los tiene a su disposición. No cualquiera de ustedes puede ir a Unitel y decirle, bueno, denme media hora que tengo algo que decir aquí y contar a la gente. Eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Esos espacios están reservados para cierta gente que normalmente están controlados por esas clases dominantes que saben quiénes pueden hablar y quiénes pueden transmitir cosas. Y eso no es de ahora, eso siempre se ha hecho así. Entonces, al final de cuentas, esta identidad que tú tienes como cruceño, como cochabambino, como paseño, como lo que sea, es una identidad construida, ¿no es cierto? Tiene algo de natural, pero en gran parte es construida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, cómo se construye esta identidad en un pueblo, ¿no? Estas oligarquías, esta gente de las clases dominantes, lo que tiene que hacer es que tú te la creas que tú has nacido de la tierra prácticamente, tú has nacido casi como una planta de la tierra, tú perteneces o estás conectado a la tierra de una manera eh, que no se puede destruir esa conexión, ¿no? Estás totalmente conectado, entonces siempre te van a hablar de cosas de la tierra. Entonces, por ejemplo, siempre se alaba la flora, la fauna, los cerros, los ríos, las cosas de la tierra, porque es como que todas esas cosas geográficas del entorno forman parte de ti, están en tu esencia. Tú dentro de ti tienes todo eso, por eso es que estás tan ligado a esa tierra y por eso es que tu identidad está ahí. Tú eres parte de eso, ¿no es cierto? Eso siempre te van a hablar en ese sentido, ¿no? Otra forma es llenarte de valores positivos. Entonces te van a decir, eres el más virtuoso, eres el más trabajador, eres el más honesto, el más sincero, el más solidario, el más generoso, el más amigable, el más alegre, en fin, el más trabajador, el más fuerte.
todos valores positivos, te van a llenar siempre en esos relatos de que tú eres el depositario de un montón de valores positivos, ¿no? Nunca te van a hablar de lo negativo, ¿no? Siempre de lo positivo, ¿no? Te van a crear después todo un pasado, como hemos dicho, ¿no? No solamente que eres así, estás ligado a esa tierra y todas esas cosas, que tienes todos estos valores positivos, sino que tu pasado es un pasado maravilloso. Es prácticamente como un jardín del Edén ese pasado, ¿ya? Puede ser el Edén comunista o puede ser el Edén de la Biblia, pero es un Edén, te van a decir que antes se vivía una maravilla, ¿no? Era una cosa que la generosidad de la gente, que la solidaridad de la gente, que casi no había ni buenos ni malos, era todo felicidad en ese entorno, ¿no es cierto? Siempre te van a presentar ese discurso del pasado idílico, fantasioso, ideal, ¿ya? Eso es muy importante. Y ya que estamos en nuestro entorno de nuestro país, siempre ese pasado se va a referir algo a la religión, al cristianismo, al catolicismo, porque nuestro pasado está ligado con eso, con la conquista española que nos traen el catolicismo. Entonces, eso va a estar siempre ligado, siempre te van a hablar de Dios, que Dios te hizo a ti de una manera especial, a este pueblo Dios le dotó de ciertas virtudes, pero Dios siempre va a estar por ahí presente, y al mismo tiempo, que es muy importante, va a estar cargado de patriarcado y de mucho machismo, porque también eso es parte de la historia. Entonces eso viene acompañado. Entonces eso se ve, por ejemplo, en cómo se refieren a la mujer. Siempre va a decir, es que la mujer de acá es una belleza. Siempre se la va a tratar como si fuera un objeto a la mujer, ¿no? Es como si fuera una planta, está la planta, está el animal y está la mujer. Toda una belleza, ¿no? El entorno, como si fuera parte del entorno, una cosa así, ¿no? Entonces, siempre te van a hablar de esa manera y ahí tú puedes ir viendo cuál es este discurso por la identidad, ¿no es cierto? Y todo esto va relacionándose también con la estirpe, con la familia. Te van a hablar que tú eres como salido de esa tierra y por tanto eres de una estirpe, de una familia, de unos genes, casi que ya te viene en tus genes, en tu esencia, todas estas virtudes, todo este pasado glorioso y todo eso te conforma a ti, ¿no? Los que crean este relato, normalmente, como digo, son esta oligarquía, esta clase dominante. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la necesidad? Sobre todo se ve en este último tiempo en Bolivia esta necesidad fuerte de crear esos relatos, ¿no? Y se habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crítico en que hay una lucha política, ¿no? Entonces, la necesidad de crear ese relato y esa identidad es política, porque esa clase dominante necesita generar esa unión en ese pueblo. ¿Para qué? Para después lanzarlo en contra del enemigo, porque esa clase dominante tiene un enemigo. Entonces, tiene que lanzarlo en contra del enemigo. Entonces, por eso es que crea ese relato, para unirlos a todos y después lanzarlos en contra. Entonces, siempre te van a hablar, a la par que te están hablando de este pasado idílico, de todas tus virtudes, te van a hablar, y hay unos que son los otros, que están viniendo a destruir todo eso. Estos están viniendo a destruir toda esta belleza en la que vives y te la van a destruir. Y entonces ese es el enemigo, que normalmente en el caso de Santa Cruz es, no digo de Santa Cruz, de la oligarquía cruceña, es los del occidente, los collas, ¿no? Ellos son los que vienen a destruir todo esto, ¿no? Entonces ese es el enemigo. Siempre te van a señalar eso. Y te van a señalar, por otra parte, que el problema es que ellos vienen a robarte, bueno, toda esta felicidad en que vives, pero especialmente a robarte la tierra. Eso es muy claro en ellos, ¿no? Ellos vienen a robarse la tierra. Te quieren robar la tierra. Y uno se pregunta, ¿cuál tierra? De qué tierra están hablando, ¿no? Porque sabemos que en el departamento de Santa Cruz más del 80% de la gente vive en ciudades. Más del 80% de la gente, vean los censos, vive en ciudades. Entonces, ¿qué tierra y a quiénes le están robando la tierra? Es decir, quiero decir, la mayor parte de la gente que vive en Santa Cruz no tiene tierras. Tendrá su departamento, su casa, pero no tiene tierras. ¿Quiénes son los que tienen tierras en Santa Cruz? Los agroindustriales del Oriente, por ejemplo, ¿no? Que son esta oligarquía de los que nos referimos, ¿no? Entonces, ellos en realidad te van a meter ese discurso para que tú les defiendas a ellos. Es como que están en una pelea dos y aparece un tercero y le dice, hey, ese te está insultando, ¿no? No es conmigo, es contigo, ¿no? Te están diciendo como si la cosa es con el pueblo en general, ese pueblo, ese 80% del pueblo que no tiene tierras, no tiene nada, pero es con ustedes por si acaso. No es con los oligarcas, los dueños de las grandes extensiones de tierras, no es con el pueblo, ¿no? Te van a meter esa idea, porque necesitan hacer esa lucha política contra eso que ellos consideran que es su enemigo, ¿no? Te van a construir, además de que te construyen tu propia identidad, te construyen al enemigo también, ¿no? Porque el enemigo tampoco es así, pero ellos lo construyen que es así, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto, no? Si bien la identidad es importante, porque bueno, eso es importante en la medida en que te es útil, ¿no? En la medida en que eso te hace progresar, que te marca un objetivo, porque tú tienes un objetivo hacia el futuro, ¿no es cierto? Y hacia ese objetivo vas. Y si eso, ese tu pasado, esas tus tradiciones, esas tus costumbres te van a ayudar a llegar a ese objetivo, chévere, vamos adelante, no hay ningún problema. Pero para tener esa claridad, tú no puedes dejarte engañar por esos discursos de la identidad que se han construido falsamente. Tú tienes que empezar a ver el pasado con ojo crítico. A ver, ¿el pasado era idílico? ¿Era una maravilla como me están contando? ¿O cómo era? ¿No es cierto? Y ahí en ese pasado tratar de encontrar, a ver, qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que a mí me ayuda para lograr el objetivo y qué es lo que no, y qué es lo que tengo que dejar a un lado. Y por otro lado tenemos que tener conciencia, que también es importante, sobre todo creo que los jóvenes entenderán esto, aunque a veces los jóvenes por alguna razón no son los más proclives al cambio, es precisamente eso, ¿no? Que tenemos que ser más dados al cambio, tenemos que estar más abiertos al cambio. Esto de aferrarse a costumbres, a tradiciones, a cosas, no es tan bueno. Porque por un lado te estás aferrando a un cuento que te han contado, que no es tan real, y por el otro lado, si te aferras tanto a eso, no vas a poder cambiar. Tienes que poder cambiar, ¿no? Y seguramente para una persona mayor es más difícil el hecho de cambiar, porque bueno, ha vivido toda su vida de una manera, pero también esa persona mayor se tiene que dar cuenta de que no todo lo que ha vivido era bueno y que hay cosas que se deben de cambiar, ¿no? Muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, el machismo, el patriarcado, ¿no es cierto? Son cosas que tienen que cambiarse. Entonces, hay que tener una concepción de la vida más proclive al cambio, a la transformación para mejorar, obviamente, ¿no? Y dejar de lado estas identidades tan esencialistas que nos dicen que somos de una manera determinada por el hecho de haber nacido en un lugar determinado, ya eres tú así. Eso no es cierto, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. El hecho de que tú hayas nacido en un lugar o hayas crecido en un lugar ya te hace de determinada manera. Tú tienes toda la libertad de cambiar y ser como quieras ser. Pero luego, más bien fortalecer una identidad nacional. Que esa identidad nacional ya sea una identidad más política que cultural o tradicionalista o conservadora. Quiero decir que en esa identidad nacional lo que esté en juego más que todo sea el futuro, el objetivo que todos nos vamos a plantear, ¿no? Entonces, que de alguna manera todo el país se junte, se ponga de acuerdo y diga, vamos a ir hacia ese lugar, tenemos ese objetivo y en ese objetivo nos vamos a unir, más que en nuestro pasado, que además nuestro pasado ya nos une, porque todos hemos vivido más o menos el mismo pasado, hemos tenido la colonia, la república, hemos tenido el mismo pasado prácticamente, ¿ya? Entonces, eso nos va a unir, pero un pasado crítico, un pasado no fantasioso, no un pasado no idílico, sino una identidad en base a un propósito común, a un objetivo. Yo creo que eso sería lo más deseable para el país y eso nos ayudaría a sobrellevar un montón de problemas que nos estamos enfrentando ahora con esta división del país, ¿no? No alimentar tanto la identidad regional en base a ideales construidos por las élites, sino hacer una identidad regional crítica con nuestro pasado, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con todo eso, y construir más bien un futuro común, idearnos un futuro común, crear un futuro común, porque nosotros somos el pasado de las generaciones que van a venir, y qué triste sería que en las generaciones que vengan, de aquí a 200 años, digan, bueno, esa generación no creó nada, se aferró a su pasado y repitió lo del pasado, pero no creó nada nuevo, no mejoró. Tenemos que mejorar, yo creo que la idea más bien es mejorar, construir algo nuevo y no aferrarnos tanto a ese pasado. Eso es todo, muchas gracias por oírme, compañeros, gracias.